Presten mucha atención a lo que voy a decir, porque lo que voy a revelar es algo que casi ningún profesional de la salud aborda directamente. Después de la menopausia, la higiene íntima se convierte en uno de los factores más importantes para mantener la comodidad, el equilibrio del pH e incluso el olor natural de la zona. Nuevos análisis clínicos de 2024 demuestran que pequeños hábitos repetidos a diario pueden causar cambios profundos sin que se den cuenta. Lo que puede parecer simplemente jabón común, agua más caliente, un lavado más prolongado o un producto perfumado, en realidad puede estar desestabilizando por completo la protección natural que el cuerpo aún intenta mantener después de los 60. Durante años atendí a mujeres maduras con molestias que surgían discretamente, un olor diferente justo después de la ducha, una leve sensación de ardor que solo molesta por la noche, picazón intermitente, una extraña sensación de humedad incluso estando muy limpias, o esa constante sensación de que algo está desequilibrado, pero sin signos aparentes de infección. En casi todos los casos, creían que era normal para su edad, que se debía a las hormonas, que era cosa de la menopausia. Pero la verdad es que la causa rara vez estaba solo en el cuerpo. Estaba en el baño. Agua, espuma, jabón, fricción, toalla, tela de la ropa interior, fragancia del producto, la temperatura elegida, la frecuencia del lavado, el tiempo dedicado al frotamiento. Todo esto conforma un conjunto de microagresores íntimos diarios que alteran el pH natural, reducen aún más la flora beneficiosa, sensibilizan la membrana mucosa y crean el ambiente perfecto para que el olor persista, incluso cuando se cree que se está haciendo todo bien. Lo más preocupante es que el cuerpo no reacciona de inmediato. Intenta compensar, intenta mantener el equilibrio. Pero después de los 60, este mecanismo ya no puede soportar tantos estímulos químicos, térmicos y mecánicos simultáneos. Los estudios más recientes revelan que un solo hábito inadecuado basta para interferir con las defensas naturales hasta por 48 horas. Y no hablamos de enfermedades ni de nada grave, sino de la vida cotidiana. De lo que repites sin pensar, porque siempre lo has hecho así. De ese producto que parece suave, pero que altera el pH en minutos. De esa sensación de frescura que, en realidad, destruye la barrera protectora. De esta forma no te perderás los próximos que modifican la microbiota siempre basados en evidencia y diseñados para mujeres maduras que desean comprender sus propios cuerpos con claridad y confianza. Lo que vas a descubrir hoy es esencial. Entenderás por qué tantas molestias surgen de repente y cómo hábitos sencillos pueden crear problemas íntimos que nadie te ha explicado. Y, lo más importante, descubrirás qué ocurre realmente cuando tu cuerpo envía señales que no debes ignorar. A partir de los 60 años, en el cuerpo de la mujer comienzan a producirse cambios profundos y silenciosos, y una de las zonas más afectadas es precisamente la zona íntima. No hablamos solo de hormonas o cambios menopáusicos, sino de un proceso mucho más complejo que involucra la microbiota, la barrera protectora, el equilibrio ácido-base, la integridad de la mucosa y la respuesta inflamatoria. Lo más sorprendente es que gran parte de estos cambios no se deben a la edad en sí, sino a hábitos cotidianos repetidos en el baño. Pequeñas acciones que parecen completamente inofensivas son reconocidas ahora por centros de investigación como algunas de las principales causas de desequilibrios, olores persistentes, molestias recurrentes y sensaciones que muchas mujeres consideran normales. La tesis de este video es clara. La higiene íntima después de los 60 años influye directamente en el pH natural, la protección microbiológica y la comodidad de la zona, y ciertos hábitos cotidianos pueden agravar los problemas sin que la mujer se dé cuenta. Universidades como Stanford, Oxford y la Universidad de São Paulo ya han señalado que el pH íntimo en la posmenopausia tiende a aumentar de forma natural, lo que hace que la zona sea más vulnerable a los cambios externos. Sin embargo, estudios recientes demuestran que factores tan simples como la temperatura del agua, el tipo de jabón, la frecuencia de lavado e incluso la fricción de la toalla pueden intensificar este desequilibrio hasta en un 200%. En un análisis publicado en 2024 por la Fundación para la Investigación en Salud de la Mujer, los investigadores identificaron que más del 68% de las mujeres mayores de 60 años presentaban al menos un síntoma directamente relacionado con hábitos de higiene inadecuados. El estudio evaluó el olor, la sensibilidad, la sensación de ardor leve, la sequedad y la incomodidad después del baño. El hallazgo más alarmante fue que el 52% de las participantes creía que realizaba su higiene correctamente, cuando en realidad, sin saberlo, empeoraba el desequilibrio de la flora íntima. Esto sucede porque el cuerpo cambia, pero la rutina permanece igual. La mucosa íntima pierde grosor, la lubricación natural disminuye,
Los lactobacilos, que son la principal defensa, se reducen drásticamente y la barrera natural se vuelve más sensible a cualquier intervención externa. Sin embargo, lo que casi nadie sospecha es que lo que parece un cuidado extra, como lavarse varias veces al día, usar productos perfumados o recurrir al agua muy caliente, actúa como un agente químico y mecánico capaz de alterar el entorno íntimo durante horas. Lo que agrava aún más esta situación es que los primeros síntomas son sutiles. Un olor diferente después de la ducha, picazón que aparece solo por la noche, una sensación de humedad extraña, sequedad sin causa aparente o una ligera molestia al sentarse. Debido a que estos síntomas no son intensos, muchas mujeres los ignoran durante meses, a veces años, creyendo que son parte del proceso natural de envejecimiento. Pero lo que casi nadie sabe es que estas pequeñas señales son indicadores tempranos de que la barrera íntima se está debilitando debido a hábitos comunes, repetidos durante décadas. Y cuando una mujer continúa repitiendo estos hábitos sin orientación, el desequilibrio se agrava. Estudios de la Universidad Federal de Minas Gerais demuestran que, tras el cambio inicial de pH, cualquier agresión externa, por pequeña que parezca, genera una respuesta inflamatoria sutil pero continua. Esta leve inflamación es suficiente para mantener la incomodidad, promover el mal olor persistente y dificultar la recuperación de la flora íntima. Y todo esto sucede sin que la mujer se dé cuenta, porque los efectos son acumulativos y silenciosos. Por eso es tan importante comprender qué hay detrás de estos cambios. Lo que parece ser simplemente un jabón inadecuado, un chorro de agua caliente o un lavado prolongado, puede, de hecho, estar influyendo directamente en el bienestar íntimo. Hoy analizaremos cada aspecto de este proceso y mostraremos por qué tantas mujeres comienzan a experimentar síntomas aparentemente aleatorios después de los 60 años, cuando en realidad tienen una causa clara y evitable. Si eres nueva en el canal y quieres estar al día con contenido científico centrado en la salud de la mujer madura, suscríbete. Aquí, cada vídeo está diseñado para aclarar dudas que casi nadie explica con claridad. Tenía 67 años cuando finalmente decidió hablar de lo que la había estado inquietando durante meses. Se llamaba Elena, una mujer activa y algo vanidosa que siempre cuidaba su higiene con una atención casi ritual. Durante la consulta, mientras se acomodaba el bolso en el regazo, respiró hondo y dijo algo que muchas mujeres solo admiten cuando están agotadas. No lo entiendo. Hago todo bien, pero siento que mi cuerpo ha cambiado de una forma extraña. Lo que llamó la atención no fue solo la frase, sino la forma en que la dijo, con una mezcla de frustración, vergüenza y un dejo de alivio por finalmente hablar del tema. Antes de continuar, miró rápidamente a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírla, aunque se encontraba en una habitación silenciosa. El reloj hacía tic-tac suavemente, llenando la sala, acompañado del tenue aroma a desinfectante de manos que siempre impregna las clínicas. La incomodidad de Elena no era intensa, pero sí constante. Un olor diferente después de ducharse. Una leve sensación de ardor por la noche. Una sensación de sequedad que parecía intensificarse precisamente los días en que intentaba cuidarse con mayor esmero. Creía, como muchas mujeres, que una mayor higiene solucionaría la molestia. Empezó a lavarse la zona íntima más de una vez al día. Cambiaba de jabón 3 veces al mes. Cambió el tipo de ropa interior que usaba. Se secaba la piel rápidamente, frotándola con la toalla sin darse cuenta de la fricción. Y, como hacía desde joven, usaba agua caliente, casi demasiado, porque la hacía sentir limpia. El problema era que cuanto más intentaba mejorar, más parecía que la situación se le escapaba de las manos. El momento del descubrimiento llegó durante la explicación clínica. Cuando escuchó que el pH íntimo cambia naturalmente después de los 60 y que ciertos hábitos pueden desequilibrarlo aún más, Elena frunció el ceño como si por fin encontrara la pieza que le faltaba. Así que, ¿no soy la única?, preguntó. Su voz denotaba una mezcla de sorpresa y alivio, como si se liberara de un peso. Al enterarse de que muchas mujeres pasan por lo mismo y que los primeros síntomas pueden ser sutiles, tal como los describió, su expresión cambió. Pero el punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que la mayor parte de la incomodidad que sentía no provenía de la edad en sí, sino de cómo intentaba compensar esos cambios. La consecuencia de este proceso se hizo evidente cuando describió su rutina. Creía que lavarse más significaba protegerse más. Sin saberlo, estaba eliminando parte de la flora beneficiosa, aumentando la sensibilidad de la mucosa y creando un ciclo en el que cada intento de mejorar intensificaba aún más el desequilibrio. La sensación que describió, de que cuanto más se preocupaba, peor parecía estar, ahora tenía sentido.
Era el retrato perfecto de lo que sucede cuando el cuerpo cambia, pero la rutina permanece igual durante décadas. Lo que hizo tan importante el relato de Elena no fue solo lo que sentía, sino cómo reflejaba una realidad silenciosa para innumerables mujeres mayores de 60 años. La zona íntima se transforma, la protección natural disminuye, el pH cambia, y cualquier hábito inadecuado, por pequeño que sea, se magnifica. Ella no estaba enferma. No tenía una infección grave. No era descuidada. El problema era mucho más simple, pero también mucho más invisible de lo que jamás imaginó. Al final de la consulta, no se fue con una solución inmediata. Ese no era el objetivo en ese momento. Lo más importante era comprender el mecanismo subyacente. Y cuando finalmente se dio cuenta del origen de esos síntomas, hizo la pregunta que muchos otros se harían: si pequeños hábitos pueden causar todo esto, ¿cuáles son exactamente esos hábitos? Esta pregunta marca el punto exacto donde entramos en la parte más reveladora del video. Porque es aquí donde la comprensión personal se transforma en claridad científica y donde lo que parece aleatorio comienza a tener sentido. Ahora que entiendes cómo se manifiesta este desequilibrio en la vida real, estamos listos para entrar en la parte más esperada: los hábitos que deben interrumpirse. Aquí es donde comenzamos a profundizar en lo que realmente se esconde tras estos síntomas. Antes de continuar, deja un comentario aquí. ¿Prefieres una ducha caliente, tibia o fría? Créeme, esta respuesta dice mucho sobre el equilibrio de tu piel y tu salud íntima, y tu participación nos ayuda a comprender mejor quién está siguiendo este tema tan importante. Ahora bien, llegando al punto central de esta sección, necesitamos comprender qué sucede realmente dentro del cuerpo cuando el pH íntimo se desequilibra después de los 60 años. La mayoría de las mujeres imaginan que el olor, la incomodidad o el ardor aparecen de forma aislada, como síntomas independientes. Pero las investigaciones demuestran exactamente lo contrario. Siempre existe un desencadenante inicial. Y lo más curioso es que este desencadenante suele ser tan simple que pasa desapercibido durante meses, incluso años. Estudios publicados por la Sociedad Internacional de Investigación del Microbioma Femenino muestran que, después de la menopausia, la población de lactobacilos, las bacterias protectoras responsables de mantener un ambiente íntimo ácido y saludable, puede disminuir hasta en un 70%. Esta disminución deja la zona más sensible, menos hidratada y extremadamente vulnerable a pequeñas agresiones externas. El problema es que, cuando esta protección natural disminuye, lo que antes no suponía ninguna diferencia en la vida diaria comienza a tener un impacto amplificado. Agua muy caliente, jabones inadecuados, lavados excesivos, toallas ásperas, tejidos sintéticos. Todo esto empieza a actuar de forma acumulativa. Un ejemplo sencillo ayuda a visualizar esto. Imaginemos a una mujer de 64 años, como Vera, a quien siempre le han encantado los baños largos y calientes, porque le relajaban el cuerpo. Durante décadas esto nunca le causó ningún problema. Pero ahora, después de la menopausia, ese mismo hábito, que parecía completamente inofensivo, comenzó a provocarle una ligera sensación de ardor al final del día. Al principio la ignoró, pensando que se debía al calor del ambiente o a la ropa ajustada. Pero con el paso de las semanas, la molestia se hizo más evidente. Y el detalle más revelador: el olor diferente aparecía principalmente después del baño, precisamente en el momento en que se sentía más limpia. ¿Por qué sucede esto? La explicación reside en la fisiología. Cuando el agua caliente entra en contacto con una membrana mucosa que ya es más delgada y está menos protegida, elimina parte de la lubricación natural y altera temporalmente el pH, creando un pequeño margen de vulnerabilidad. Este margen, que antes ni siquiera existía, resulta suficiente para alterar el equilibrio íntimo. Y, dado que el cuerpo maduro tarda más en recuperar su acidez natural, la incomodidad no solo aparece, sino que persiste. Investigadores de la Universidad de Toronto denominan a este fenómeno sensibilidad posmenopáusica aumentada, un proceso en el que pequeños cambios ambientales generan reacciones desproporcionadamente mayores en el organismo maduro. Esto explica por qué tantas mujeres afirman no haber tenido nunca nada, y de repente empiezan a notar olores, irritaciones y sensaciones que parecen surgir sin motivo aparente. Pero lo más importante es comprender que estos cambios no aparecen de la nada. Siguen un patrón. Primero, la microbiota disminuye. Luego, el pH aumenta. A continuación, la mucosa pierde parte de su protección natural. Y solo entonces empiezan a aparecer los síntomas.
Este ciclo es tan silencioso que la mayoría de las mujeres solo lo perciben cuando la incomodidad ya es frecuente. Y cuando aparecen los síntomas, es muy común que la mujer intensifique precisamente los hábitos que empeoran la situación, creyendo que así soluciona el problema. Lo más irónico es que esta reacción es natural. Cuando percibe un olor, la mujer se lava más. Cuando siente ardor, cambia de jabón. Cuando siente sequedad, frota la toalla con más fuerza para secarse más rápido. Sin embargo, esta defensa instintiva genera el efecto contrario, una mayor irritación de la zona íntima, profundizando el desequilibrio inicial. Aquí es precisamente donde comienza la parte más reveladora del video, porque comprender este ciclo silencioso es el primer paso para reconocer qué hábitos, en realidad, agravan el problema. Y ahora que entiendes cómo funcionan estos mecanismos internos, estamos listos para pasar a la siguiente etapa, donde analizaremos cada uno de los comportamientos cotidianos que intensifican este desequilibrio sin que te des cuenta. Este es el momento en que todo empieza a encajar. A partir de aquí, todo lo que antes parecía misterioso o aleatorio comienza a tener una explicación clara y sumamente lógica. Ya sea que tengas síntomas leves, moderados o recurrentes, el siguiente paso te mostrará qué hay detrás de cada uno y por qué sucede específicamente después de los 60 años. Si este contenido ya te resulta útil y te ha ayudado a comprender mejor lo que realmente ocurre en el cuerpo después de los 60, dale me gusta al video, porque lo que viene a continuación es precisamente lo que más sorprende a las mujeres maduras e incluso a los profesionales de la salud, que nunca han observado estos detalles en profundidad. Llegamos ahora al punto más crítico de todo el proceso, donde los mecanismos internos se hacen tan evidentes que su influencia en las molestias, el olor, el pH elevado y la sensibilidad íntima tras la menopausia ya no puede ignorarse. Lo que denominamos agravantes centrales no son solo hábitos inadecuados, sino acciones que alteran profundamente la fisiología íntima y aceleran todo el ciclo inflamatorio silencioso descrito anteriormente. Lo más sorprendente es que muchas de estas conductas aún se consideran prácticas comunes o incluso se recomiendan a mujeres mayores de 60 años, a pesar de que existen estudios sólidos que demuestran sus efectos. Investigaciones recientes del Instituto Internacional de Ginecología Integrativa revelan que estos hábitos más agresivos tienen un efecto acumulativo 3 veces mayor que los factores mencionados anteriormente. Esto se debe a que, cuando el pH ya es inestable y la flora íntima está reducida, cualquier estímulo más intenso aumenta la permeabilidad de la mucosa y desencadena una respuesta inflamatoria mucho más fuerte. La Universidad de Yale denomina a este fenómeno hiperreactividad posmenopáusica, una fase en la que la zona íntima se comporta como si tuviera membranas indefensas, reaccionando de forma exagerada a factores que antes pasaban completamente desapercibidos. Para comprender esto en la práctica, consideremos un caso clínico sencillo. Una paciente de 71 años, a la que llamaremos Lucía, refería sentir ardor recurrente solo en días específicos. Creía que era una coincidencia hasta que se sometió a una evaluación detallada. Lo que nadie imaginaba era que este ardor siempre ocurría después de días en los que mantenía una higiene más prolongada, creyendo que estaba cuidándose más. Lo que parecía un exceso de esmero era, de hecho, un desencadenante directo de la inflamación. Su mucosa, más delgada y con menor producción de ácido láctico, reaccionaba de forma desproporcionada a cada fricción o cambio químico. Y cuanto más sensible se volvía esta mucosa, más rápido reaparecían los síntomas, creando la falsa impresión de que alguna afección estaba empeorando por sí sola. La ciencia lo explica claramente. Las hormonas que antes protegían la zona íntima disminuyen drásticamente, el glucógeno disponible para las bacterias beneficiosas se reduce y el ecosistema íntimo se vuelve inestable. Cuando este entorno ya es vulnerable, ciertos hábitos actúan como una segunda capa de agresión, afectando la microbiota y desencadenando un proceso inflamatorio leve, que puede durar hasta 72 horas, incluso después de que el estímulo inicial haya desaparecido. Esto significa que lo que una mujer hace hoy puede generar síntomas al día siguiente, confundiendo por completo la percepción de causa y efecto. Estudios del Consorcio Europeo de Salud de la Mujer indican que el uso incorrecto de productos perfumados, la fricción excesiva y el lavado excesivo pueden aumentar la inflamación íntima hasta en un 48%. Una cifra considerada extremadamente alta en comparación con la sensibilidad natural de la zona íntima madura. Estos datos ayudan a comprender por qué tantas mujeres reportan síntomas que parecen alternar entre días buenos y malos. No se trata de una variación hormonal,
Es una combinación de estímulos acumulativos que coinciden precisamente con los momentos en que la mucosa es más frágil. Y si esto suena intenso, lo más sorprendente es que los puntos más importantes de la lista aún no se han explicado. Los hábitos iniciales crean vulnerabilidad, pero son estos hábitos fundamentales los que llevan al cuerpo a un estado de verdadera desestabilización. Interfieren directamente con la microbiología íntima, alteran el metabolismo local e incluso afectan la capacidad de la zona para mantener una acidez adecuada. Y cuando se pierde esa acidez, el entorno se transforma rápidamente, favoreciendo el olor, la irritación y la persistencia de molestias que la mujer no puede relacionar con su rutina. Es precisamente esta combinación de ciencia, rutina y fisiología madura lo que hace que esta parte del video sea la más importante. Ahora que entiendes cómo se intensifican estos mecanismos internos, estamos listos para pasar a la siguiente etapa, donde se revelarán los puntos más críticos, aquellos que realmente explican por qué algunas mujeres desarrollan síntomas persistentes que parecen no desaparecer nunca. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambia por completo la forma en que se entiende la salud íntima después de los 60. Llegamos ahora al punto más crucial del vídeo, el momento en que la ciencia, los síntomas y los hábitos convergen y revelan el factor más ignorado al hablar de la salud íntima de las mujeres maduras. Entre todos los elementos que alteran el pH, debilitan la microbiota y aumentan las molestias después de los 60, hay un agente que casi siempre pasa desapercibido, precisamente porque está presente en la rutina de forma tan automática que pocas personas perciben su verdadero impacto: la fricción. El cuerpo joven tolera la fricción diaria con relativa facilidad, pero tras la menopausia, cuando la mucosa íntima pierde grosor, disminuye la hidratación natural y la concentración de lactobacilos es menor, cualquier forma de fricción se convierte en una agresión directa a la barrera protectora. La fricción causada por toallas ásperas, ropa sintética, asientos rígidos, jabones con partículas microabrasivas, lavados prolongados o movimientos repetidos durante el baño, es reconocida por los expertos como el principal desencadenante de microinflamaciones que perpetúan el ciclo de molestias y mal olor. La Universidad de Harvard describe este tipo de agresión como inflamación por microtraumatismos cotidianos, un proceso en el que se forman pequeñas lesiones microscópicas en la mucosa, sin que la mujer se dé cuenta, lo que permite que el pH aumente temporalmente y crea un espacio para la proliferación de bacterias oportunistas. Esta revelación es crucial porque finalmente explica por qué tantas mujeres reportan síntomas que no parecen tener una causa aparente. No se trata solo del jabón, ni solo del agua caliente, ni solo de la disminución hormonal. Es la suma de estos factores con la fricción diaria, que actúa como el desencadenante final que mantiene el problema activo. Datos publicados por el Instituto Europeo de Salud Postmenopáusica muestran que las mujeres mayores de 60 años que experimentan sensibilidad íntima recurrente tienen hasta un 63% más de microlesiones en comparación con las mujeres que reducen o controlan las fuentes de fricción. Estas microlesiones no son visibles, pero influyen profundamente en el entorno íntimo, aumentando la permeabilidad y reduciendo la capacidad de la zona para mantener su pH natural. Este mecanismo se vuelve aún más grave porque la mucosa madura no tiene la misma tasa de regeneración que la mucosa joven. En mujeres jóvenes, las microlesiones sanan en cuestión de horas, pero después de los 60 años, el tiempo de recuperación puede extenderse de 24 a 72 horas. Esto significa que si la fricción ocurre a diario, la zona no se recupera por completo, creando un ciclo continuo de vulnerabilidad. Este proceso explica por qué algunas mujeres reportan que los síntomas empeoran en días calurosos, después de baños prolongados, tras usar toallas ásperas o después de usar ropa ajustada. No aparecen de la nada. Surgen porque la mucosa sufre una alteración constante en su proceso natural de equilibrio. Un ejemplo clínico ayuda a comprender el impacto de este factor. Carla, de 72 años, reportó molestias íntimas persistentes durante más de un año, incluso después de cambiar de jabón y reducir la duración de los baños. Durante la evaluación, se descubrió que usaba regularmente una toalla vieja de algodón grueso y ropa interior que le causaba fricción al caminar. Al analizar estos elementos bajo el microscopio, se observó un patrón claro de microinflamación en la mucosa, exactamente del tipo descrito en los artículos científicos más recientes. Lo que parecía un detalle insignificante era, de hecho, de esta forma no te perderás los próximos vídeos. La ciencia afirma claramente que la fricción prolongada para mujeres maduras que desean comprender sus propios cuerpos con claridad hábito inadecuado. Amplifica los efectos del agua caliente, intensifica el impacto de los jabones alcalinos
prolonga las consecuencias de la microbiota reducida e impide que el pH vuelva a su nivel ideal. Por eso, comprender este factor cambia por completo la perspectiva sobre la salud íntima después de los 60. Al identificar la fricción como un elemento clave del desequilibrio, las mujeres empiezan a ver con mayor claridad cómo pequeños gestos cotidianos influyen en su comodidad, su olor natural y su bienestar. Ahora que comprendes el origen, el impacto y el funcionamiento de este elemento tan ignorado, resulta más fácil ver cómo cambiar los hábitos puede transformar por completo tu salud íntima. La ciencia lo confirma y los expertos coinciden. Cuando las mujeres maduras comprenden estos mecanismos, recuperan el control, la comodidad y la calidad de vida. Si quieres seguir recibiendo contenido científico que aclara lo que nadie explica, suscríbete al canal ahora. De esta forma no te perderás los próximos vídeos, siempre basados en evidencia y diseñados para mujeres maduras que desean comprender sus propios cuerpos con claridad y confianza.